Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube. Escríbelo con minúscula y sin espacio. Y suscríbete a su canal dándole clic a la campanita. Muy buenas noches, señora Peña. Primero, pedirle las disculpas del caso por los retrasos que hubiesen existido. Sí estaba citada en efecto para las 2 de la tarde, sin embargo, en razón de todos los retrasos que tuvieron también las personas que la antecedieron y a decisión de esta comisión, es que también tomamos a bien que usted fuera la última persona que nos viniese, obviamente, a compartir y a brindar el apoyo necesario en lo que a esta comisión compete, que es específicamente investigar el destino final de los fondos que fueron otorgados por las anteriores legislaturas a ONGs, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Así que vamos a iniciar. Le pido por favor al secretario de esta comisión, diputado Caleb Navarro, que nos apoye con los artículos constitucionales respectivos, específicamente el 131 ordinal 32, por favor. Con gusto, presidenta. Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa, numeral 32, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesario con base en el informe de dichas comisiones. Número 37. Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los miembros de Estado o los organismos correspondientes, la de funcionarios e instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estimen conveniente como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación. O, en su caso, la resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiere a los jefes de Estado de Seguridad Pública o de Inteligencia de Estado por causa de graves violaciones a los derechos humanos. Artículo 132. Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos, así como la de cualquier otra persona requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observen en el procedimiento judicial. Leído, presidenta. Muchas gracias. Solicito al relator de esta comisión, diputado Giovanni Saldaña, que nos apoye leyendo el artículo 54, 56 y 57 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, por favor. Con mucho gusto, presidenta. Buenas noches, señora Peña. Vamos a dar lectura al artículo 54, 56 y 57 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Artículo 54. Comisión especiales. La Asamblea podrá nombrar comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional. Con el número de diputados y diputadas que considere conveniente, adoptará los acuerdos y las recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de estas comisiones. Al nombrar las comisiones especiales, la Asamblea elegirá una presidencia, una secretaría y una relatoría. Los demás miembros tendrán la calidad de vocales, quienes gozarán de las mismas funciones establecidas en ese reglamento para las comisiones permanentes en lo que sea aplicable. Artículo 56. Obligaciones de colaborar con las comisiones especiales. Los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. La comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y además proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. Artículo 57. Juramentación del declarante. Toda persona convocada a declarar ante una comisión especial estará obligada a hacerlo bajo juramento, el cual será tomado por la presidencia de la comisión, después de haberle indicado al compareciente los derechos que le asistan en esta materia y de haberle leído las penas que la ley impone por el delito de falso testimonio, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Además, dichas personas proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. El declarante será juramentado con la siguiente fórmula. ¿Juráis por Dios decir la verdad en lo que fuereis preguntado? A lo que el declarante contestará, sí, lo juro. Si la creencia del declarante no le permite rendir juramento, prometerá decir la verdad bajo su palabra de honor. Leído, presidenta. Muchas gracias. Solicito al diputado secretario Caleb Navarro que dé lectura al artículo 305
y 312 del Código Penal, por favor. Solo quizás a manera de deferencia por las demás personas que nos estuvieron acompañando, sí le solicitamos que quizás el celular, con muchísimo gusto, puede cargarlo, pero le voy a solicitar de la manera más respetuosa que nos limitemos si gusta utilizar la tablet. Nada más, por favor. Por favor, diputado. Con gusto, Presidenta. Falso testimonio. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuera interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaren una falsedad u omitieran la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuera ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por un ascendiente, descendiente, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Omisión de aviso, artículo 312. El funcionario, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas tuviera conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de 24 horas al funcionario competente, será sancionado con multa de 50 a 100 días multas. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante, público o privado, que no informare al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas dentro de las 8 horas siguientes al mismo, en caso en que racionalmente debiera considerarse como provenientes de un delito. Leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Vamos a proceder entonces, de conformidad al artículo 57 del reglamento interno, a la respectiva juramentación. Sí, con la mano derecha, por favor. Gracias. Señora Lorena Peña, jura por Dios decir la verdad. Sí, juro. El micrófono, por favor, para efectos de regla. Gracias. Sí, juro. Queda debidamente juramentado. Vamos a proceder con las respectivas preguntas que los señores diputados tengan a bien hacerle, no sin antes también solicitarles el debido respeto, el decoro y por favor mantenerse a la altura que realmente esta comisión merece, no únicamente por nuestra invitada, sino en razón del cargo que nosotros obviamente tenemos y por respeto a los salvadoreños que están al pendiente de esta comisión. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Muy buenas tardes, señora Peña. Un gusto recibirla al seno de esta comisión. Vamos a iniciar con unas preguntas de rutina. ¿Podría, por favor, decirnos su nombre completo? Lorena Guadalupe Peña Mendoza. ¿Su edad? 65 años. ¿Su profesión u oficio? Estudié 5º año de economía y soy también experta en asuntos de género. ¿Podría decirnos cuáles han sido sus trabajos en los últimos 10 años? Bueno, fui diputada y asesora de mi grupo parlamentario. ¿En qué periodo fue usted diputada? 2009 a 2018. Y presidenta de la Comisión de Hacienda los mismos 9 años. Los 9 años. ¿Y como asesora, cuál fue el periodo que usted? Este último periodo, 2018-2021. ¿En qué comisiones tuvo la oportunidad usted de participar? Particularmente aporté al estudio del presupuesto. Por ejemplo, logré descubrir la mentira de los gastos financieros que los ministros del gobierno del señor Bukele aceptaron en la comisión, que venían escondidos en los por favor, si se puede limitar específicamente a la pregunta. Qué bueno que intenta callarme, porque yo le iba a pedir que esa práctica que observé con la señora Calderón no la tenga conmigo, porque de lo contrario usted está violando mi derecho. Y eso no es correcto, por lo mismo que usted dice.
que ahorita estaban realizando unas preguntas de acreditación. Yo, con todo el respeto, de verdad le pido que ahorita únicamente se limite a las preguntas que ella le está haciendo. Muchas gracias. Ese fue mi trabajo. Solamente en la Comisión de Hacienda. Sí, ahí vimos préstamos, letes, CETES, desequilibrios fiscales, reformas presupuestarias, que han sido varias. Básicamente eso, porque también di algunas capacitaciones en género al grupo parlamentario. ¿Qué periodo fungió usted como presidenta de esta Asamblea Legislativa? Fue año y medio. 2015, en julio del 2015, porque ustedes recordarán que no se podía instalar completamente la Asamblea por el tema de los diputados de San Salvador, y entregué por octubre del 2016, que asumió el diputado Gallegos. Y como presidenta de la Comisión de Hacienda. Los 9 años, 2009-2018. Bueno, con esto termino la pregunta de acreditación, presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruco. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, y señora Peña, y también al pueblo salvadoreño que está observando el desarrollo de esta comisión especial. Yo quiero preguntarle, señora Peña, ¿cuáles eran sus funciones principales en el desempeño del cargo que ha mencionado? Se refiere a la presidencia de Hacienda, me imagino. Correcto. Esa es la comisión que nos atañe aquí, sí, para pero los fines que usted como vi que con el doctor Pineda hablaron hasta de la elección de la Corte, por eso. No, pero le pregunto a usted. Vaya, mire, el presidente de una comisión, y particularmente de Hacienda, que es la única comisión especial permanente, se llama Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, son varias. En primer lugar, llevar la agenda. La presidencia propone la agenda. En segundo lugar, la presidencia debe trabajar por evacuar los asuntos que el conjunto de la comisión considere de mayor prioridad en el tiempo más rápido posible, toda vez que haya acuerdo para hacerlo, porque la presidenta no puede imponer una manera de votar. En tercer lugar, la presidenta es la encargada de finalmente entregarle al técnico el dictamen que se haya acordado con al menos la mayoría de integrantes de la comisión, ¿verdad? Eso son las funciones, y por supuesto uno está obligado a respetar las normas constitucionales y las leyes que atañen al trabajo hacendario. ¿Nos podría decir, por favor, cuál era su nivel de involucramiento respecto de los dictámenes y decretos emitidos por la Asamblea Legislativa? En el caso de Hacienda era mi responsabilidad y los asumí como corresponde, como presidenta de la comisión. Los de otras comisiones pues son menos, porque para eso cada comisión tiene sus presidentes, pero en el caso de Hacienda, en esos 9 años me tocó estar al frente de ello y ser responsable de las decisiones mejores para el país. Claro. ¿Conocía usted, señora Peña, cuál era el procedimiento para otorgar fondos a organizaciones no gubernamentales? Fíjese que esa es una pregunta interesante y espero que no me vayan a quitar el sonido. No, diputada. Realmente el proceso de formación de ley... No. De hecho, voy a leer solamente para que también quede en récord que es una atribución de esta presidencia, según el numeral 5, conceder la palabra a los diputados y las diputadas en el orden que la hayan pedido, así como a las demás personas que asistan a la comisión, también llamar al orden a las personas que asistan a la comisión, y en ese sentido es que yo le estaba pidiendo que se circunscribiera a la pregunta que le estaban haciendo. Por favor. Señora, yo también quiero hacer mire, un paréntesis, si me permite, por favor.
favor. ¿Me interrumpiría usted también? Es una No, pregunta. quiero pedirle, por favor, que escuche. A ver, dele. Como comisión, usted tiene que escucharnos. Dele. Y yo lo que quiero decir empáticamente es que me he puesto en su lugar y esperar el tiempo que usted tuvo que esperar. Yo personalmente también hubiese estado de mal humor. Sí, pero ya recibió las disculpas del caso y las explicaciones por las cuales nosotros no hemos estado aquí sin hacer nada. No, si los he visto. También hemos estado trabajando. Entonces yo le pido que tenga comprensión para que podamos proceder. Nosotros queremos preguntarle a usted esta tarde, pero yo la siento un poco a la ofensiva. Y créame, nosotros estamos aquí para escuchar, para dialogar, como se dijo anteriormente, respecto a lo que tiene que ver nuestra comisión. Entonces, le voy a repetir la pregunta. ¿Qué participación tenía usted con los procedimientos relacionados a otorgamientos de fondos a organizaciones no gubernamentales? Vaya, lo primero que debemos tomar en cuenta en todo este debate es apegarnos a la legalidad, al principio de legalidad, porque yo he estado oyendo varias cosas que no corresponden al principio de legalidad. El proceso de formación de ley que abarca la ley de presupuesto está definido en la Constitución y desarrollado en el reglamento. Entonces, el procedimiento es, llega al Pleno, la propuesta del gobierno pasa a la comisión. En el caso mío, llamábamos al del Banco Central para ver si era cierto la proyección de crecimiento, al de Hacienda para que explicara todo su enfoque y su política presupuestaria, etcétera. Los diputados y diputadas de las diferentes grupos parlamentarios podían pedir que venga tal o cual ministro, se llamaban. Se discutían además las peticiones que presentaban, ya sea directamente a la comisión o directamente a un diputado, las ONGs. Y aquí quiero decirles esto. El esfuerzo, un presupuesto requiere el mayor consenso y el mayor estudio. No se puede votar, por ejemplo, como votaron la ley del Bitcoin. Pero no se puede, señora, es que se lo pongo de ejemplo porque no puede ser así y voy a seguir explicando. No, democráticamente sí, ustedes tienen su forma de hacerlo, pero sigamos en lo que estamos, correcto. Como ustedes han oído que les espanta que dónde hablaban, ¿verdad? Y aquí han habido leyes que no... Usted no siente espantada, señora. Por favor, por el orden, diputada. Perdón, pero nosotros, con todo el respeto que usted se merece, señora Peña, usted ha sido llamada específicamente para un tema, y es el tema de las ONGs. Y en su momento nosotros necesitamos que nos ilustre con otro tema. Con muchísimo gusto yo le voy a dar la palabra para que se extienda, porque sé que es una experta en economía y lo tenemos claro. Seguimos con el procedimiento. Los grupos parlamentarios, quería pasar a este tema, son reconocidos por el reglamento. Entonces, por lo menos yo me preocupaba de platicar con las jefaturas de los grupos parlamentarios. En la comisión, no, porque ellos no son integrantes de la comisión. Pero si el delegado que está ahí tiene disciplina con su grupo y su jefe de grupo no está ahí, pues uno tiene que platicar, ¿verdad?, con entidades pues reconocidas, que son la comisión, los diputados por separado y los grupos parlamentarios. Yo nunca consulté con el hermano de Sánchez Serén ni de Funes, solo con lo reconocido aquí, porque es lo correcto. El procedimiento era institucional. Los grupos parlamentarios, el de mujeres también, el de jóvenes que tenían opinión, y los integrantes de la comisión. Quiero decirle de que ese es el procedimiento, pero aquí hay algunas afirmaciones que, si me permite, ahorita voy a aclarar. Pero, ¿qué afirmaciones? Perdón, yo solo le hice una pregunta, no he afirmado. Pero como han habido otras... No, ciñámonos a este momento. Magnífico. Favor, entonces, como le digo, yo creo que su pregunta variantes del presidente no, solo institucionalidad. Grupo parlamentario, mujeres, de jóvenes, de partidos y los integrantes de la comisión. Siguiente pregunta.
dentro de lo que nos ha descrito usted, que era un procedimiento, yo quisiera puntualizar, o que usted más bien nos puntualice, cuáles eran los mecanismos utilizados para definir las asignaciones de fondos del erario público a estas ONGs. Bueno, en primer lugar, había que valorar si era posible redistribuir algunas de las propuestas que venían en el presupuesto. No solo para ONG, también para otros temas. Entonces, esto dependía, por lo menos en mi opinión, cuando la Corte Suprema se excedía del 6%, que es lo que le correspondía por ley, que de hecho es un crecimiento bastante continuo el que tiene, pues ahí se podía, en consulta con la Corte, como manda la Constitución, invitarlos y decirles, miren, y se les manda por escrito, ¿verdad? Hemos visto que han hecho un presupuesto superior a, y queremos consultarles si pueden hacer un presupuesto restringido al 6%. Ese era un tema. Por otro lado, yo a veces valoraba que Hacienda traía muy crecidas las obligaciones generales. Y por eso le puse el ejemplo de los gastos financieros, porque yo estoy acostumbrada a ver cuál es la historia del comportamiento de cada partida, y uno nota cuando hay un incremento que a lo mejor es exagerado. Entonces, esas eran otras disponibilidades. Y luego, sí, la Asamblea puede recortar techos, pero fíjese, ya le voy a decir en qué artículo dice, para que vayamos dejando constancia de esto. Hay un artículo de la Constitución que aclara, que es el 227, que el órgano legislativo puede rechazar o disminuir créditos presupuestarios, pero nunca incrementarlos. Eso está en el 227. Esto respecto a las ONGs, todo eso. No, en general. No, pero vamos a las ONGs. Eso es lo que nos interesa en esta comisión. Sí, pero a usted le tengo que explicar cómo se disponía de ese dinero. Por eso lo he traído a la Constitución. Porque para poder incorporar X o Y ONG a un ministerio, usted le tiene que subir el crédito presupuestario. Y la Asamblea, si bien puede separar parte de la Hacienda, como muy bien lo explicaron en el 131, para promover actividades, en el caso del presupuesto no puede subir techos. Entonces, lo primero que le debe quedar claro es que en el proyecto de dictamen, que solo es dictamen cuando está votado en el Pleno, viene la aprobación de todo el presupuesto con las modificaciones que se hagan del artículo 2 en adelante, y la recomendación, es un recomendable, de asignar para ONGs o para el escalafón de salud, para distintos temas. Usted solo puede ser el recomendable. Ok, de esta parte técnica. Ahora usted me decía de las ONGs en particular. Si quiere le explico esa parte ahorita. Bueno, es la que les pregunté al inicio, pero si quiere. Pero que para que se entienda era importante, sí. Porque yo he oído que dicen que la Asamblea erogó fondos. Han estado diciendo algunos diputados. Entonces, yo no sé si ahora tienen para repartir, pero la Asamblea no eroga, sino que recomienda. Pero bueno, vamos a ver. Hay parlamentarios interesados en el desarrollo de sus departamentos, otros tienen el tema ambientalista, otros tienen el de las mujeres, otros pueden tener, y habida cuenta, si había disponibilidad, pues se tenía que discutir con todos los de la comisión y con los mismos jefes de grupo hasta llegar a una priorización que reflejara la visión de la diversidad de integrantes de esta Asamblea Legislativa. Porque al final lo que se procura es que el presupuesto refleje la visión de la diversidad, no solo de territorios, sino de temas que son de interés para los diferentes diputados y para los diferentes grupos parlamentarios. Y no es tan fácil, una vez logrado un acuerdo, que venga un vivo y lo cambie,
porque entonces no tendrá los votos. Este dictamen, proyecto de dictamen no va a tener éxito en el Pleno. Y si el proyecto de dictamen no lleva la mayoría de firmas y no es votado en el Pleno, mucho menos se puede aprobar el decreto, que depende del proyecto de dictamen. Okay, en mi caso, le quiero decir que yo hasta rubricaba en muchos casos cada página, porque que me interesaba que no hubiera cambio para no tener problemas en la votación y luego que lo que se votó, aunque es función del técnico, garantizar que esté con el audio, si había debate muy caliente, le pedí a algún asesor del frente que estuviera leyendo a la par para ver si no había cambio y garantizar que esto estuviera correcto. Eso es el procedimiento, no tiene nada de misterioso, sino que es parte del funcionamiento del primer órgano de Estado con sus grupos parlamentarios y parte del derecho de cada diputado a no tener mandato imperativo. Muchas gracias. Yo me doy por respondido hasta ahí. Gracias. La pregunta, prosigo con la siguiente. Nos habla del mecanismo, eso es lo que nos ha hablado. Ahora yo quiero saber cuál era y cómo era más bien su participación en las reuniones concretamente de la Comisión de Hacienda. Aquí hablo ya de cómo se desenvolvía usted. Usted mencionó hace un ratito acerca de que no fuera a salir algún vivo. Por eso esta pregunta, porque me llama la atención cómo se desenvolvía usted dentro de esa comisión. Usted mandaba ahí fuertemente. No, yo lo estuve oyendo al grupo que ha estado entrevistando todo el día. Cuando usted se refería vivo era por un compañero de la Comisión de Hacienda. Permita. A eso quiero que respóndame eso, por favor. Me refiero a que ustedes dijeron que cualquier diputado podía de vivo cambiar un dictamen. No hemos dicho así. Así lo entendí. Perdón, señora, no. Espéreme. Entonces me refería a que eso no es fácil. Señora, ni perdón, posible. un segundito. Usted lo entendió así. Claro. Ya, pero eso es muy distinto a que lo haya escuchado de esta comisión. Bueno, por eso la pregunta que yo le hice. Pero bueno, quiero saber cuál era su participación en las reuniones de la Comisión de Hacienda, por favor. Bueno, presidir, llamar al orden. Ahí están los audios. No siempre todo es color de rosa cuando hay discusiones fuertes, pero se trató de tener calendarización de trabajo, ¿verdad? Y de llevar adelante la agenda, tratando de sacar en la medida de lo posible, porque eso pasa, como le repito, por la voluntad de cada diputado y de cada grupo, la agenda. Y eso lo pueden ver porque la Comisión de Hacienda siempre estuvo abierta al público. También se oían sectores. Y estos hacían llegar cartas directamente a la comisión. Y la comisión acordaba a cuáles iba a recibir, a qué horas, etcétera, etcétera. ¿Me puede decir, por favor, quién analizaba el resultado o el producto de los dictámenes emitidos por la comisión que usted presidía? Mire, la sociedad entera ha hablado y evaluado nuestros trabajos. Por ejemplo... Me refiero a quién analizaba concretamente el resultado de los dictámenes aquí en la comisión. Cuando se refiere a resultado y impacto en la sociedad o a lo que quedaba escrito, para entenderle mejor. Bueno, al dictamen que era emitido por la comisión. Mire, yo creo que cada grupo parlamentario y cada diputado, antes de levantar la mano, se daba más de un día siquiera para saber de qué trataba y tuviera la posibilidad de saber si era bueno o malo para el país lo que se realizaba. Pero por lo general, los dictámenes de Hacienda tienen un impacto en finanzas públicas, actividad económica, el impacto posterior. Yo me refería a quién analizaba los dictámenes, solamente para proseguir con la siguiente pregunta. En mi grupo parlamentario, todos los integrantes de la comisión analizábamos con detalle. Yo no sé Gana u otro, pero en mi comisión, lo que es mi grupo, lo analizábamos con detalle. Y me podría decir, basado también en lo que me acaba de responder, ¿quiénes participaban en las discusiones en las que se decidía el otorgamiento de fondos para las ONGs? En el que se recomendaba esas transferencias, pues participaban los integrantes de mi comisión,
que para felicidad mía, nuestra jefa de grupo parlamentario era parte de la comisión. Ok. ¿Me puede decir cuál era el mecanismo para formalizar y materializar las decisiones que se tomaban en las discusiones en que se definía la erogación de fondos para las ONGs? Le aclaro que no decidíamos erogación de fondos, porque erogar es entregar. Le he subrayado porque han confundido lo que es aprobar un presupuesto, hacer un recomendable con erogación. Ya dejen de hablar de erogación porque la Asamblea no puede, no tiene cómo erogar fondos. Pero en el dictamen del... Sí, perdón, yo entiendo, señora Peña, que usted por muchísimos años estuvo en esta Asamblea Legislativa, incluso fue presidenta de la misma, y que probablemente sienta que viene nuevamente a su casa, en la cual quizás anteriormente usted mandaba, y por eso quizás está con esa prepotencia, pero le recuerdo que las cosas en esta Asamblea han cambiado, y por el respeto que el pueblo salvadoreño ha delegado en el diputado Bruch, yo sí le voy a pedir un poco más de respeto para él. Muchas gracias. Si se siente usted más cómoda, entonces usemos la palabra asignación. Claro, la formalización de la recomendación de las asignaciones se hace a la hora de firmar por mayoría este dictamen. Para eso se hacen un montón de borradores hasta que tiene el aval de por lo menos la mayoría, y se concluye cuando es votado por el Pleno. Ahora, luego falta el decreto. Ya vamos a llegar ahí. Okay. Ya vamos a llegar ahí. De hecho, la siguiente pregunta es: ¿de qué manera resguardaba los expedientes en estudio de la Comisión de Hacienda? Bueno, la mayoría de documentos deben estar aquí en el archivo. Usted lo hacía. Esta es responsabilidad del técnico, archivar los documentos, y yo debo tener también algunas cosas archivadas. ¿Se cercioraba usted en el contenido de los dictámenes se cercioraba usted que el contenido de los dictámenes reflejara fehacientemente los acuerdos tomados en la comisión que usted presidía? Claro, porque si no, no me lo firmaban. Mire, si en una comisión hay mucho ojo de todos los partidos, es en Hacienda. Y todos primero leían bien antes de estampar su firma. Por el momento, señora presidenta y señora Peña, le agradezco sus respuestas. De momento llego hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Dígame. Gracias, presidenta. Buenas noches, señora Peña. ¿Recuerda quiénes eran los técnicos durante sus 9 años de presidenta de comisión? Bueno, aquí estuvo el licenciado Orellana y el licenciado Pinó. Y en el caso del equipo propio, el más permanente fue el licenciado Víctor Hugo Suazo. No, ese es del grupo parlamentario. Y aquí el técnico de la Comisión de Hacienda Institucional. Primero fue el licenciado Orellana y después el licenciado Pinó, y estaba en la unidad de análisis y seguimiento del presupuesto, que estaba integrada por los licenciados Balmore López, Esaú Ponce, Roxana Delgado, creo que ellos tres. Usted le dio, como veo que hoy estuvo viendo, quizá aquí, pero aquí porque la teníamos aburrida sin querer, lo siento. Pero tenía que hacer 5 horas, imagínate. ¿No quiere ahorita tomar un poquito de agua o algo? No estoy perfecta, pero si usted está cansado de... No, yo... bueno, continuemos. Aguanto 3 citados más. Bueno, ¿vio usted la interrogatorio, la cita del licenciado Noel Orellana? Sí, la vi, y vi que una gran sorpresa fue que Lorena Peña había sido presidenta, y hasta dijeron aquí, ya tenemos el nombre. Y eso es absurdo porque yo no fui clandestina, si yo fui 9 años presidenta de esa comisión. Lo vi todo. ¿Sí? Ok. No, para mí la sorpresa fue otras cosas que él dijo, después iremos avanzando. Vaya. ¿Usted promovía personalmente darle fondos a alguna ONG? Claro que sí. ¿Se recuerda algún nombre? Perfectamente. Mire, yo apoyé, para empezar, a las Mélidas.
Que ¿Qué es Las Mélidas? Las Mélidas es una ONG que, para mayor información, hace 2 semanas firmó un convenio con la alcaldía que dirige Mario Durán. Es una institución con más de 20 años de existencia. Ese es el nombre, Las Mélidas. No, Asociación Movimiento Mélida Naya Montes, Las Mélidas. Okay. Y que ha trabajado arduamente por la defensa de los derechos de las mujeres junto a otras organizaciones que han permitido las leyes que hoy las mujeres tienen para defenderse de la violencia, de los feminicidios, los tribunales especializados, y además viene trabajando en alfabetización con especialidad en mujeres adultas. Ok, bendito Desde sea hace el Señor. rato. Entonces, Bendito la sea el Mélidas Señor. era una, Sí. pero también EDITRA, porque al padre Pepe no siempre le venían recursos. ¿Qué es el INTRA? ¿Es una abreviatura? ¿Cómo se llama? EDITRA, la educación, creo que es estudio y trabajo, que es el polígono Don Bosco. Polígono Don Bosco. También promoví en su momento ITEXAL, que es de San Miguel, y que, así como ustedes dicen, sería la del diputado Carballo, pero las ONG no son sociedades mercantiles, no tienen dueño particular, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esa también señora fue Peña, promovida. ¿y usted está vinculada ahorita o estuvo vinculado a alguna ONG? Siempre he sido afiliada de las Mélidas. Las Mélidas es la que, ¿cómo es un nombre formal? Perdón. Asociación Movimiento de Mujeres Mélidas Naya Montes. ¿Es usted parte de junta directiva o cómo se llama? Fui presidenta hace 21 años, ¿verdad? Ahora solo soy afiliada, ya desde hace rato, pero como feminista tengo derecho a estar organizada. No, sí, no le he dicho lo contrario. ¿Verdad que sí? Yo lo que quiero que sepa, señora Peña, y sé que lo sabe porque le da seguimiento, es que en esta comisión especial estamos tratando de esclarecer un camino que para muchos de nosotros es oscuro, porque se ha ocupado entre las ONG buenas y las ONG que yo llamo que quizás no son tan buenas, las han mezclado para darle fondos, independientemente sea esa, porque en el listado de ONGs puede ser que hayan involucrado diferentes tipos de personas. Aquí hay dos cosas que ver independientemente. La asignación a ONGs es un procedimiento que no está claro. Como no existe y no está claro, se toma como que si fuera un proceso de creación de ley. Es parte de la ley. Sí. Ahora, si escuchó las declaraciones de los primeros técnicos, se dice que eso inclusive es lo que ellos han dicho, se cambiaba aún en el pleno. Después de los dictámenes llegaban y dijo que a usted le daban un papel y le decían hay que meter esta. Mire, ¿me permite? Sí, claro que sí, para eso está aquí. Yo soy la que da la palabra, así que acá la presidencia, solo que voy a decretar un receso de 10 minutos, por favor. 10 minutos. Gracias. Vaya, gracias. Tal vez me dan cafecito.